Bueno, muy buenos días a todos. De antemano, muchas gracias por la participación en este webinar. Gracias por el tiempo pues, que van a dedicar en estas cerca de 2 horas que vamos a utilizar para darles un poco sobre nuestra solución para control de movimiento con variable PowerFlex 527. Agradecer también a El Batrón por la ayuda en la organización de este evento. Bueno, primero quisiera empezar para presentarme. Mi nombre es Diego Blanco, yo soy la persona encargada de la parte de potencia en Rowell. Potencia comprende lo que son variadores de baja, media tensión y centros de control de motores también tanto de baja y media tensión. Y como les comenté, el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro equipo PowerFlex 527, eh, el cual digamos que es un equipo diseñado y pensado para aplicaciones de control de movimiento. Vamos a hablar un poco sobre algunas características del equipo. Vamos a hacer una presentación corta, cerca de 45 minutos, 50 minutos, y posteriormente vamos a hacer una demostración utilizando un demo donde está este equipo precisamente para mostrarles cómo es la integración al sistema de control y cómo se hace la configuración básica y la operación de este equipo en la interfaz del Studio 5000. Eh, bueno, la familia 527 o el equipo 527 está enmarcado dentro de nuestros equipos tipo componente. Básicamente para algunos de nuestros clientes que ya han trabajado con estos equipos tipo componente, tenemos la familia 523, la familia 525 y el equipo que vamos a hablar el día de hoy, el PowerFlex 527, hace parte, digamos, de esa familia tipo componente enmarcada dentro de los equipos PowerFlex 520. Eh, En principio vamos a hablar un poco sobre algunas características comunes que tiene nuestra familia 520 y posteriormente vamos a entrar en materia ya sobre las características exclusivas del equipo PowerFlex 527. Dentro de esta familia PowerFlex 520, como les comentaba, tenemos tres tipos de equipos. Digamos que el equipo más básico, tenemos el equipo PowerFlex 523. Este equipo está pensado para aplicaciones standalone, básicamente aplicaciones en las cuales nuestros clientes no necesitan realizar una conectividad con el sistema de control a través una plataforma de control, una plataforma de comunicación, sino que requieren básicamente un control local del equipo, por ejemplo, para un control PID o una regulación de velocidad a través de un potenciómetro. Valga resaltar, digamos, que este equipo de todas formas nos da la posibilidad de instalar tarjetas de comunicación opcionales para comunicar el equipo a algún sistema de control si el cliente quiere realizar esa comunicación a futuro. Para clientes que ya tengan, digamos, la necesidad de poder comunicarse al variador de velocidad a través de protocolo de comunicación Ethernet, tenemos la familia PowerFlex 525. Básicamente este equipo tiene ya algunas características embebidas desde el punto de vista de comunicación, como les comentaba, ya tiene un puerto de comunicación Ethernet embebido, el cual nos permite ya comunicarnos sin necesidad de adicionar un módulo de comunicación a un sistema de control a través del protocolo de comunicación Ethernet. Adicionalmente, también tiene funciones de seguridad embebidas. Básicamente tiene una función de seguridad de SafeTorCoff embebidas con cumplimiento de SIL 2 que básicamente nos proporciona estos beneficios como estándar sin necesidad de adicionar módulos externos al variador de velocidad. Y finalmente tenemos el variador PowerFlex 527. Básicamente este equipo, si bien está representado dentro de la familia, digamos, de variadores 520, es un variador que fue diseñado específicamente para aplicaciones de control de movimiento. Sin embargo, algunos de nuestros clientes, y eso lo vamos a hablar a lo largo de la presentación, debido a las características que tiene intrínsecas el equipo, no lo utilizan para aplicaciones de control de movimiento, sino que lo utilizan para otras aplicaciones eh, debido a las características que tiene el equipo que les voy a mencionar más adelante. Una de las características, y digamos que como lo vemos acá en la presentación, es que como estándar, pues tiene su puerto de comunicación Ethernet embebido. En este caso, el PowerFlex 527 tiene un puerto de comunicación de doble puerto, el cual nos permite hacer unas configuraciones tipo anillo
que, por ejemplo, en el 525 la pudiéramos hacer, pero tendríamos que utilizar una tarjeta adicional con estas características. Debido principalmente a las características de comunicación que traen embebidos estos equipos, digamos que nos permite realizar o configurar diferentes topologías de comunicación. Digamos que tanto el 525 como el 527 a tener estos puertos de comunicación en Ethernet embebido, pues nos permiten integrar el variador de velocidad al sistema de control, ya sean topologías tipo lineales, tipo estrella o topologías tipo anillo, como lo vemos en el gráfico, lo cual nos permite pues tener una gran versatilidad a la hora de instalar los equipos en las diferentes topologías que tengamos dentro de nuestros clientes. Eh, el hecho de tener, digamos, nuestros equipos conectados al sistema de control nos proporciona algunos beneficios que algunos de nuestros clientes ya están percibiendo y que lo enmarcamos dentro del concepto de Premier Integration, ¿sí? Básicamente el hecho de poder conectar el variador de velocidad al sistema de control bajo este concepto de Premier Integration nos trae diferentes beneficios como la facilidad para la integración del equipo al sistema de control, la rapidez con la cual podemos realizar la integración al sistema de control y ya digamos desde el punto de vista de operación y mantenimiento, una de las funciones que nos proporciona el variador de velocidad al estar conectado al sistema de control es esta función de Automatic Device Configuration. Básicamente esta función de Automatic Device Configuration lo que nos permite es que la programación que tenga el variador de velocidad pueda ser descargada automáticamente desde el controlador sin necesidad de hacer una programación en el variador de velocidad. Vamos a ver ahorita en el siguiente slide cómo es esa secuencia de accionamiento, pero básicamente dentro de esa secuencia de accionamiento se descarga básicamente la dirección IP que tiene el dispositivo, se descarga la programación y las actualizaciones de firmware que tenga el dispositivo y el equipo ya queda configurado automáticamente. Básicamente esta función para qué está pensada, para reducir los tiempos de parada no programada en eventos como eh, mala programación de los equipos, de pronto que yo haya realizado al realizar algún cambio de parámetro, o en el caso, digamos, más crítico, ante algún daño de algún dispositivo que requiera ser rápidamente reemplazado, esta función básicamente nos reduce considerablemente los tiempos de parada y los costos asociados a esos tiempos de parada no deseados. Eh, en la animación, básicamente lo que vemos es que en el caso de que se dañe el equipo y reemplace el equipo, la función nos descarga en primera instancia la dirección que tenía el dispositivo anterior. Posteriormente hace una actualización de la versión de firmware para garantizar que esté en la versión de firmware que tenía el dispositivo anterior y posteriormente se realiza la configuración del dispositivo con la programación que tenía el dispositivo anterior. Digamos que acá valga resaltar que esta secuencia que estamos viendo acá eh, está con una configuración de un switch administrable que es el que vemos en esta imagen. Básicamente el switch administrable es el que nos está almacenando la dirección IP que tenía el dispositivo anterior. En caso de no tener un switch administrable o tener un switch de otro fabricante, tendríamos que hacer un paso adicional que básicamente consistiría en introducir la dirección IP que tenía el dispositivo anterior a través del panel del variador de velocidad. Una vez introduzco ya la dirección de IP que tenía el dispositivo anterior, desenergizo el equipo, lo vuelvo a energizar, automáticamente el controlador detecta el nuevo dispositivo con la dirección IP que tenía preestablecida y realiza la descarga de firmware y configuración que tenía el dispositivo anterior. Como les comentaba, básicamente lo que se busca con esto es reducir los tiempos de parada ante un fallo como es lo que estamos viendo, digamos, en la animación. Eh, ya para entrar en materia, vamos a hablar de algunas características que son comunes en toda nuestra familia PowerFlex 520 y que también están presentes precisamente en el variador PowerFlex 527. Una de ellas es el diseño, digamos, de la parte de potencia y control. Como lo vemos acá, es un diseño modular, el cual nos permite separar la parte de potencia de la parte de control. Básicamente, ¿qué se busca con esto? Reducir los tiempos de instalación y configuración
de tal forma que podamos realizar dos tareas simultáneamente. Digamos que mientras, por ejemplo, el área técnica de campo está realizando la instalación de la parte de potencia en el tablero, por ejemplo, en paralelo, la persona de control puede estar haciendo la programación o la descarga de la programación en el dispositivo de control, de tal forma que los tiempos de instalación y configuración se reduzca, digamos, considerablemente. Aparte de eso, digamos que esta modularidad nos permite tener o reducir el tema de repuestos que debamos tener dentro de la planta, porque este dispositivo de control nos permite o es compatible para todos los equipos de la familia 523, 525, 527, de tal forma que solamente tengamos como repuesto una parte de control y dependiendo de la potencia, pues podemos instalar el equipo en las diferentes partes de potencia que tengamos. Vamos a ver que en la familia 520 viene hasta 30 caballos y este dispositivo de control es común para todos los frames hasta 30 caballos que tenemos disponible en esta familia. Otro aspecto importante es el comportamiento en cuanto a la temperatura ambiente que podamos tener en el equipo. Como estándar, nuestra familia 520, incluido pues nuestro equipo 527, tiene la posibilidad de operar hasta 50 grados de temperatura ambiente sin necesidad de rateo. Normalmente lo que vemos en otros fabricantes es que la temperatura de operación nos permite llegar hasta 40 grados centígrados. Si requerimos un mayor grado de operación de temperatura, debemos hacer un derrateo en el equipo, o sea, sobredimensionar el equipo. En el caso de nuestros equipos de la familia PowerFlex 520, podemos manejar hasta 50 grados centígrados sin necesidad de derrateo. Sin embargo, tenemos casos y hemos tenido algunos clientes en los que requieren operar el equipo a unos niveles más altos de temperatura y para esos escenarios tenemos la posibilidad de instalar este accesorio que es un ventilador externo al variador de velocidad, el cual nos permite llevar eh, el equipo a una temperatura hasta de 70 grados centígrados. Por ejemplo, tenemos clientes con la necesidad de instalar el equipo, por ejemplo, cerca a calderas, en la que la temperatura, digamos, ambiente, pues es muy elevada y este accesorio pues nos permite instalar este equipo sin necesidad de hacer un derrateo en el equipo o sobredimensionarlo. Adicionalmente, cuando tengo la posibilidad de instalar este equipo, nos da la posibilidad de instalar el equipo en esta posición horizontal. Básicamente, esta instalación horizontal lo que busca o lo que busca con la instalación de el variador en esta posición es tener ahorros de instalación en el tablero, con la posibilidad de tener un único ducto de cableado y poder instalar variadores de velocidad al lado y lado de la bandeja que tengamos en el tablero. Eh, Como características que ya, digamos, se les había comentado y que son comunes, está el tema de la comunicación embebida y las funciones de seguridad embebidas que tienen nuestros equipos. En el caso del PowerFlex 525, tiene su puerto de comunicación Ethernet embebido y tiene la función de Safe Torque Off embebida. Este es el puerto de comunicaciones Ethernet que tiene embebido el PowerFlex 525 y digamos que este es la bornera de conexión para la función de Sector COF que tiene el PowerFlex 525. El PowerFlex 527, como comunicación embebida, tiene también protocolo de comunicación Ethernet embebido. En este caso es un puerto de comunicación dual port, que es el que estamos viendo acá. Y adicionalmente me permite eh, tener la función de seguridad embebida, ya sea a través de cableado duro que llegaría a estos bornes que vemos acá en rojo, o también tenemos la posibilidad de tener la función de seguridad a través de la red. De eso vamos a hablar un poco más adelante, esas funciones de seguridad que están disponibles en el equipo. También como estándar, digamos que está el conformal quoting, que básicamente es un barniz que recubre nuestras tarjetas de los variadores de velocidad o lo que llamamos en otros países la tropicalización o el barniz de las tarjetas, que básicamente nos permite poder instalar el equipo en ambientes donde hay alta humedad, contaminación o polución, y lo que busca este conformal quoting es garantizar que la vida útil de la tarjeta se tenga por un tiempo más prolongado y que no se vea afectada por estas condiciones ambientales que normalmente pues en nuestras plantas es común.
y viene como estándar, digamos, en el diseño de nuestros equipos. Eh, Finalmente, digamos que para terminar esta parte, digamos, de características comunes que tiene nuestra familia 520 y que cobijan también al variador PowerFlex 527, está la configuración del equipo. Básicamente, en nuestra familia 520, pues tiene tres formas de hacer la programación del equipo. Una es a través del HMI que está disponible en el equipo, otra es a través de la herramienta de programación gratuita, que es el CSW, y otra es directamente desde la herramienta de programación Studio 5000, que es común para hacer la programación de los controladores de Rowell, y también desde allí puedo hacer la programación de los variadores de velocidad. Solo para aclarar un punto, y aquí digamos es donde empieza a ver esos diferenciadores entre lo que es un variador 523, 525 y lo que es el variador 527. El variador de velocidad 527 está pensado para ser controlado y programado directamente desde el Studio 5000. ¿Esto qué quiere decir? Que esta herramienta de Connected Component Workbench no aplica para el 527. Esta herramienta la podemos utilizar para configurar el PowerFlex 523 o el 525. Y si yo quiero hacer la programación del PowerFlex 527, lo hago directamente desde el Studio 5000. La HMI está disponible, pero básicamente está disponible y se utiliza normalmente para, por ejemplo, setear las direcciones IP de forma manual en caso que yo necesite hacer esa programación. Básicamente esto está ligado de lo que es ya el concepto del PowerFlex 527, y es que si ustedes ven el PowerFlex 527, eh, que es esta imagen que les estoy mostrando acá, el equipo no tiene botón de arranque, botón de paro, no tiene un potenciómetro, como si lo veíamos en el PowerFlex, por ejemplo, 525, que es esta imagen de acá. Esto se debe básicamente a que todo el control y programación del equipo está pensado para que se realice directamente desde el controlador, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a ver que toda la programación y control del equipo se realice directamente desde el controlador y se realiza básicamente utilizando la herramienta de programación Studio 5000, que como les comentaba, pues tiene como característica principal la facilidad de integrar instrucciones de movimiento para las aplicaciones de control de movimiento. Entonces, como yo les comentaba, en principio este equipo básicamente fue pensado para aplicaciones de control de movimiento, ¿sí? Y de hecho, de allí se desprende que toda la programación del equipo y el seteo del mismo se realice a través del controlador o del controlador, que es lo que vamos a ver al finalizar la sesión del día de hoy. Sin embargo, algunos de nuestros clientes no utilizan el equipo para una aplicación de control de movimiento, sino que al ser un variador de velocidad, nos permite también utilizar este equipo sencillamente como un variador de velocidad para hacer un control de velocidad. Básicamente, estas aplicaciones las utilizan nuestros clientes debido a la facilidad que tiene el equipo de tener en primera instancia el puerto dual port embebido y las funciones de seguridad también embebidas. Entonces, las aplicaciones donde podemos utilizar el PowerFlex 527 no se limitan a aplicaciones de control de movimiento, sino que también se pueden utilizar en aplicaciones de control de velocidad o de seguridad gracias a las funciones embebidas de comunicación y de seguridad que tiene el equipo. Como características comunes que vemos en el equipo, básicamente, como les comentaba, manejamos hasta 30 caballos de potencia en el equipo. En cuanto a método de control de motor, nos da la posibilidad de hacer un control de motor voltios Hertz, sensor los vector control y hacer también la función de control vectorial en lazo cerrado, que es el que normalmente utilizamos cuando estamos utilizando el equipo para aplicaciones de control de movimiento y de posicionamiento. En cuanto a comunicaciones, ya lo habíamos mencionado, el dual por embebido. Y en cuanto a funciones de seguridad, algo ya lo habíamos mencionado, tiene la posibilidad o tiene, digamos, funciones embebidas de poder llevar funciones de seguridad de sector COF, vía cableado duro, que estarían cumpliendo con SIC 3 categoría 3 y otro feature o diferenciador que tiene el equipo es la posibilidad de habilitar esas funciones de seguridad, en este caso a través de la red, a través del protocolo Ethernet que tiene embebido,
también cumpliendo con categoría SIL 3 categoría 3 de SafeTorCoff. En cuanto a recursos de entradas y de salidas, pues tiene estos recursos de entradas y de salidas, 4 entradas digitales, 2 salidas digitales y este número de entradas y de salidas análogas. Voy a mencionarles un poquito más adelante porque estas funciones, estas entradas digitales pueden ser utilizadas como se utiliza normalmente la de los variadores de velocidad o pueden ser utilizadas también como una especie de point IO, que básicamente también utilizan nuestros clientes debido a la facilidad que tiene para programarse en el Estudio 5000 estas entradas digitales. Como les comentaba, la programación y control del equipo es exclusivo a través del Estudio 5000 y en cuanto a cumplimientos de estándar, pues básicamente cumple con todos los estándares globales que normalmente los equipos de variación de velocidad requieren y los equipos de control de movimiento y de seguridad requieren para las aplicaciones. ¿Qué buscamos con esta solución? Básicamente, obtener una experiencia de Premier Integration en la que están involucradas el controlador, nuestra solución de servo drives y nuestros variadores de velocidad. Ya digamos, este es como lo vemos internamente, el variador de velocidad. Entonces, básicamente tenemos acá nuestra HMI, tenemos el puerto de SafeTorCoff para llevar la función de SafeTorCoff a través de cableado duro. Estas son las bornelas, digamos, de control que tiene disponibles el equipo y que son removibles para hacer o para poder tener una facilidad en la conexión de los puntos que yo quiera llevar al variador de velocidad. Y tenemos, en este caso, el puerto dual por embebido que tiene el equipo. Como ustedes lo ven, pues es muy similar a lo que es un 523, un 525, pero como lo mencionamos anteriormente, tiene ciertas diferencias que básicamente son utilizadas para las diferentes aplicaciones en las que podemos utilizar este equipo. Una de ellas es el tema de seguridad. Entonces, en general, digamos que toda nuestra familia 520 está pensada para cumplir o ser utilizada en estas aplicaciones donde las funciones de seguridad son requeridas. En el caso del 525, tiene la bornera embebida, que es esta que vemos acá, y la cual nos permite habilitar la función de SafeTorCoff cumpliendo con SIL 2 categoría 3. En el caso del variador 527, también tiene la bornera embebida, que era las que yo les mostraba anteriormente, que es esta de acá, la cual nos permite cumplir con SIL 3 categoría 3 vía cableado duro y también, digamos, tiene la posibilidad de utilizar esta función embebida a través de la red, cumpliendo con SIL 3 categoría 3 también. Básicamente lo que se busca es proteger tanto el personal como nuestros activos con estas funciones de SafeTorCoff, que normalmente en otro tipo de soluciones que vemos en el mercado tienen que ser externas al variador de velocidad y en el caso de las soluciones que estamos planteando vienen embebidas en el variador de velocidad, buscando reducir el tema de cableado, espacio en la instalación y garantizar una seguridad para los operarios y para los activos de nuestros clientes. Eso es, digamos, el concepto, digamos, de normalmente las soluciones de seguridad que se tienen disponibles. Digamos que una de las soluciones que normalmente vemos son soluciones de seguridad externas al variador de velocidad que podríamos cumplir con el PowerFlex 523. En este caso, pues se utilizaría estos relés, estos contactores de seguridad para hacer el cumplimiento, digamos, de las categorías que a nivel de seguridad nos exigen las diferentes normas. Eh, ya cuando tengo la posibilidad de hacer una optimización de estas funciones de seguridad, tenemos la posibilidad de integrar estas soluciones en el variador de velocidad. Eliminaríamos lo que son los contactores debido a que estas funciones quedan embebidas en el variador de velocidad. Esta función, digamos, de que quede integrado en el variador de velocidad está disponible tanto en la familia 525 como en la familia 527 y ya algunos de nuestros clientes que están migrando a tener estas funciones de seguridad a través de la red, pues tienen esa posibilidad a través del variador PowerFlex 527, con el cual todas las funciones de seguridad se realizan a través de la red, cumpliendo con SIL 3 categoría 3.
Este es un ejemplo básicamente de lo que normalmente podemos encontrar en algunas aplicaciones donde nuestros clientes quieren integrar estas funciones de seguridad a través de la red. Básicamente acá tenemos los Point I/O de seguridad, que básicamente nos recopilan todas las señales de los sensores que tenemos en campo para que sean llevadas al controlador y del controlador poder llevar las señales de control o de seguridad a los diferentes dispositivos, ya sea Kinetics o el variador 527 a través del protocolo de comunicación Ethernet. Básicamente lo que buscamos tener es una seguridad integrada, buscando tener una mejor flexibilidad y desempeño de la maquinaria donde tengamos instalados estos equipos. El hecho de tener esta seguridad integrada en la red, básicamente, ¿qué nos permite o qué beneficios nos arroja? Tener una seguridad integrada en el controlador, tener una seguridad sobre la red, poder tener una mejora en la utilización de los activos, reducir el tema de cableado dentro de la máquina o dentro de la instalación, reducir las posibles fallas que pueden haber en el hardware debido al cableado o a los elementos adicionales que tengo que involucrar dentro de la lógica de sistema de seguridad. Recordemos que entre más elementos tengo dentro de la topología, mayores puntos de fallo y posibles potenciales de fallo voy a tener dentro de la solución y tener básicamente finalmente una configuración utilizando una única herramienta de programación con la cual puedo hacer la configuración, no solamente del dispositivo de control de movimiento, del dispositivo de arquitectura de control, sino también de la parte de seguridad, todo en una única plataforma de programación que es nuestro Estudio 5000. Entonces, básicamente, y complementando lo que les comentaba en el anterior slide, lo que buscamos con el desarrollo de este PowerFlex 527 es que nuestros clientes tuvieran una experiencia de usuario común que de alguna forma ya tenían con los Kinetics y el Studio 5000 y adicionar las funcionalidades que el PowerFlex 527 nos puede proporcionar para estas aplicaciones de control de movimiento y de seguridad, proporcionando una herramienta de programación común con una experiencia de usuario común en la cual podamos realizar la configuración, programación de las funciones de control de movimiento y de seguridad que tengamos en las diferentes aplicaciones. Para aterrizar un poco, digamos, el alcance o digamos, las aplicaciones a las cuales podemos llevar nuestro PowerFlex 527, eh, tenemos este cuadrito que nos ayuda a aclarar un poco, digamos, el panorama. Algunos de ustedes de pronto ya venían trabajando a nivel de variador de velocidad con el PowerFlex 755, el cual también pues tenía disponible estas funciones de control de movimiento con las cuales podíamos hacer aplicaciones de control de velocidad o cuando teníamos aplicaciones de alto torque en la cual utilizábamos el PowerFlex 755. Eh, lo que buscamos con el PowerFlex 527 es poder tener una oferta optimizada para aquellas aplicaciones en las que solamente necesitábamos un control de velocidad y en las cuales el PowerFlex 755, por las características y desarrollos que él tiene como estándar, de pronto nos generaba, digamos, un sobredimensionamiento en el equipo relacionado con lo que voy a necesitar realmente para la aplicación. Entonces, en primera instancia, y para aclarar este punto, el PowerFlex 527 fue pensado para aplicaciones de control de velocidad. Si ya requiero aplicaciones de torque, de posicionamiento, debo utilizar o el variador PowerFlex 755 o las soluciones de Kinetics en sus versiones 5500 o 5700. En cuanto a tipos de motor que vamos a utilizar, es otro punto importante, digamos, mencionarlo allí. Básicamente el PowerFlex 527 a la fecha está pensado para controlar motores de inducción en lazo abierto o en lazo cerrado. Se está trabajando fuertemente en el desarrollo de firmware para poder también manejar motores de imán permanente. Esperamos tenerlo ya habilitado hacia principios del próximo año, de tal forma que este variador de velocidad nos permita manejar motores de imán permanente y motores de jaula de ardilla. Por el momento, si requiero controlar un motor de imán permanente, requiero o trabajar con variadores
PowerFlex 755 o con los Kinetics. Eh, Otro punto importante, como les comentaba, y resaltar este punto, el variador PowerFlex 527 está en capacidad de controlar motores de jaula de ardilla. Ya cuando quiero hacer el control de servomotores, necesariamente tengo que utilizar pues estos otros elementos que tenemos disponibles en nuestro portafolio. Está pensado, digamos, para aplicaciones en las que normalmente se hace control de velocidad, ya sea bandas transportadoras, bombas o ventiladores. Aplicaciones donde requiera una alta exigencia en cuanto a torque o control de posicionamiento o control de velocidad, ya se requiere, digamos, la utilización de un Kinetics o el PowerFlex 755. Por lo demás, digamos que las funciones de seguridad, como les comentaba, sí están intrínsecas en el equipo y digamos que son comunes a lo que ya veníamos manejando o conocemos de PowerFlex 755 o los Kinetics. Si ya entramos a mirar, digamos, lo que es la programación, uno de los objetivos que se buscaba con el PowerFlex 527 y que de hecho ya se venía manejando con el PowerFlex 755, es que los usuarios tuvieran una interfaz de programación común a lo que se veía manejando con el Kinetic 5500. ¿Esto qué quiere decir? Que la programación del PowerFlex 527 se realiza similar a la que se realiza con el Kinetics 5500, es decir, a partir de instrucciones de control de movimiento, ¿sí? Eh, Normalmente lo que manejamos con un PowerFlex 525, 523 o incluso con el 755 es que la programación del equipo se realiza a través de parámetros y a través de la parametrización, valga la redundancia de esos parámetros, realizamos la configuración del equipo. En el 527 la programación, y es algo de lo que vamos a ver posteriormente en la charla, se realiza a través de instrucciones de control de movimiento. Lo que se busca básicamente es que, aparte de tener una herramienta de programación común con el Studio 5000, la interfaz de programación sea la misma a la que yo venía realizando en el proyecto de control de movimiento con el Kinetics que yo tenía preestablecido. De igual forma, los tabs o las pantallas para hacer la programación de los equipos, si vemos en este gráfico que es lo que quisimos mostrar aquí, es exactamente la misma para integrar un Kinetics al integrar un PowerFlex 527. Entonces, digamos que para las personas que están haciendo la programación de los equipos y que venían trabajando con, con estas librerías o estas herramientas de control de movimiento, el integrar el PowerFlex 527 se traduce en un trabajo completamente transparente porque básicamente se realiza de la misma forma a como se estaría realizando la integración con el Kinetics anteriormente. De igual forma, digamos que las librerías de ZipMotion básicamente son las mismas, perdón, son las mismas. Básicamente lo que, como les comentaba, se busca es tener una interfaz de usuario común que me permita en un mismo set de instrucciones de movimiento hacer la programación del 527 tal cual como se venía manejando el Kinetics o el PowerFlex 755 en estas aplicaciones de control de movimiento. Eh, Básicamente, ¿qué es lo que queremos aclarar con estos dos siguientes slides? Digamos que de pronto algunos de ustedes ya han utilizado variadores de nosotros, variadores de la familia PowerFlex 525 para aplicaciones de control de movimiento, ¿no? Y de pronto algunos de ustedes se estarán preguntando o todavía tenemos la duda, bueno, pero ¿cuál sería, digamos, esa diferencia entre hacer o entre utilizar un PowerFlex 525 en una aplicación de control de movimiento o utilizar un PowerFlex 527 en una aplicación de control de movimiento, ¿sí? Si básicamente estamos diciendo que está pensado para aplicaciones de control de velocidad. Esa respuesta, digamos que la queremos dar en estos siguientes dos slides. Digamos que como normalmente lo veníamos manejando, teníamos el PowerFlex 525 habilitado para hacer estas aplicaciones de control de velocidad, en este caso en una banda transportadora. Básicamente el 525, al tener el módulo de comunicación Ethernet embebido, pues nos permite integrar el variador de velocidad a la plataforma de control y digamos que desde el controlador darle las instrucciones
basados en los requerimientos que yo tenga de la aplicación. Tengo información de los tags, elimino, digamos, los errores de direccionamiento, puedo hacer una programación intuitiva, tengo información a los data links para poder tener acceso a mayor información sobre los parámetros que tiene disponible el variador de velocidad. Puedo centralizar la programación en el controlador y puedo acceder a todos los parámetros que tenga disponibles el variador de velocidad a través de una única herramienta de programación en el Studio 5000, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia principal? Que básicamente con el PowerFlex 525 la programación yo la hago a través de parámetros, a través de add-on profile que yo debo tener disponibles en el variador de velocidad. Cuando yo hago esta misma aplicación con el 527, no necesito estos parámetros, no necesito esos add-on profile porque básicamente utilizo las mismas librerías que estoy utilizando para las aplicaciones de control de movimiento que ya tengo disponibles en el Kinetics. Es como si estuviera adicionando otro Kinetics, pero en este caso estoy adicionando un variador de velocidad y básicamente se convierte en una labor completamente transparente en la cual se utilizan las mismas funciones y las mismas librerías de control de movimiento que yo tengo en el Kinetic 5500. Entonces, digamos que esas mismas son como las principales diferencias que tenemos entre integrar un 527 y un 525, además, digamos, de las características a nivel de comunicación y de seguridad que ya tiene el bebido el 527. El tener el 527, digamos, interconectado a nuestro sistema de control y ser comandado por el controlador en este caso, nos permite encontrar algunos beneficios o diferenciadores que tenemos respecto a la utilización de un PowerFlex 525. Una de ellas es que cuando tengo este tipo de aplicaciones, tengo un reloj básicamente embebido en cada dispositivo. El tener este reloj embebido en cada dispositivo básicamente nos permite hacer labores sincronizadas, como lo vemos acá, la cual nos permite tener estampas de tiempo en los diferentes dispositivos y a partir de allí tener una sincronización de datos con los diferentes dispositivos que tiene el sistema, como lo vemos acá. Y de igual forma, tener información en tiempo real de toda la realimentación de los diferentes dispositivos, tal cual como la tenemos en el Kinetic 5500, lo tengamos disponible en el PowerFlex 527. Como beneficios adicionales, yo les había hablado algo al principio, está la función de las entradas digitales que tiene disponible el variador de velocidad. Digamos que estas entradas digitales las puedo configurar, ya sea como se configuran con el Kinetics normalmente, ¿sí? Que tiene las funciones, digamos, en este caso de control de movimiento, o las puedo utilizar en esta función de unAssigned, básicamente, que pueden ser utilizadas para otras funciones, ya sea funciones como variador de velocidad o como yo les comentaba al principio, algunos de nuestros clientes utilizan estas entradas digitales del variador de velocidad como Point.io. Básicamente, estas funciones de entradas digitales, al seleccionarlas en esta opción de unAssigned, me permite realizar una configuración adicional en el controlador y utilizaría, digamos, estas entradas digitales del equipo como funciones de Point.io, ahorrando básicamente elementos adicionales para algunas aplicaciones, lo cual para algunos de nuestros clientes pues se convierte en un feature adicional en el variador de velocidad. Entonces, fíjense que complementándoles lo que les mencionaba al principio, eh, el variador de velocidad pues fue pensado, fue concebido y tiene muchas funciones disponibles para aplicaciones de control de movimiento. Sin embargo, algunos de nuestros clientes lo utilizan para otras funciones, como por ejemplo, sencillamente comunicar el equipo a través de una configuración tipo anillo, gracias al puerto dual port que tiene embebido, o lo utilizan para hacer las funciones de seguridad en el variador de velocidad, gracias a las funciones de seguridad embebida, ya sea por cableado duro o por red que tiene el variador de velocidad. Y como tercer punto, también utilizan el equipo como un point I/O, ahorrándose, digamos, un elemento adicional en la topología, gracias a la funcionalidad que nos permite tener las entradas digitales
que tiene el variador de velocidad. Eh, Como conclusión, básicamente lo que buscamos con el desarrollo de este PowerFlex 527 es poder tener una alternativa para aquellas aplicaciones de control de velocidad en la cual requerimos hacer el control de un motor de jaula de ardilla en este tipo de soluciones de control de movimiento, la cual nos permita tener una interfaz de usuario común en la cual pueda hacer un único proyecto de control de movimiento y a partir de ese proyecto poder hacer la configuración de los diferentes dispositivos que implican este desarrollo, ya sea servo drives como los kinetics, los variables de velocidad, ya sea 527 o 755, y también con esa misma interfaz de programación realizar la programación que tenemos planeada para mostrarles cómo es esa integración del PowerFlex 527 y cómo se realiza la programación del equipo en el Estudio 5000. No sé si hay alguna inquietud por parte del auditorio. No. ¿Aló? Hay una sección de preguntas que pueden utilizarla en caso que alguno desee hacernos una pregunta de manera Sí. escrita, o si no, pero de momento Ok. no tengo ninguna Entonces, registrada. okay. Entonces continuamos Okay. con la demostración, ¿correcto? Sí, voy a Bueno, hacer el cambio de control. O van a utilizar la misma ok. computadora. No, vamos a Ok, hacer el cambio de control. Yo la puedo ceder el control desde acá, Eduardo. ok. Básicamente, la demostración la vamos a hacer utilizando este demo que les estoy mostrando. Básicamente, se compone de un demo que incluye PowerFlex 527, un PowerFlex 525 y un controlador. Y básicamente para esta demostración, pues nos acompaña también el día de hoy mi compañero y amigo Cedobel Jerez. Básicamente Cedobel es nuestro GOTC para toda la región andina. Y básicamente Sedover pues tiene una vasta experiencia en el tema de desarrollo de aplicaciones de control de movimiento, incluyendo estas aplicaciones con PowerFlex 527. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar, digamos, la presentación a Sedovel, de tal forma que él nos colabore con esta demostración y nos explique algunas funcionalidades adicionales que podemos tener disponibles del 527 a través del estudio 5000. Creo que, yo creo que voy a hacerlo así. Si no, Juan. Ahí se escucha. ¿Ah, me escuchas? Sí, ahí le escuchamos. A ver. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Como lo comentaba Diego, mi nombre es Eduardo Jerez, estoy enfocado en Rockwell para brindar soporte y ayuda a los fabricantes de máquinas. Es básicamente la función que hago en Rockwell. Y en el día de hoy, nuestro interés es mostrarles a ustedes cómo es la integración del PowerFlex 527 dentro de la plataforma de Estudio 5000. Muchos de ustedes han tenido la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con el PowerFlex 525 como un drive normalito, ¿no? Como lo habíamos hecho con los PowerFlex 40, con los 40p, 525, pero el 527 llega a darnos un alcance de aplicaciones un poquito diferente y un poco interesante. Lo que vamos a hacer es, tenemos en este momento un proyecto nuevo de Estudio 5000 y vamos a mostrar paso a paso cómo se agrega el 527, cómo lo podemos
utilizar como un drive normalito de volts por hertz y cómo lo podemos utilizar con un sistema de lazo cerrado de posición y de velocidad. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo primero que hacemos en un proyecto de Estudio 5000 es en el árbol de Ethernet de la parte inferior, vamos a abrir un nuevo módulo y vamos a buscar la familia de drives correspondiente al 527, que prácticamente es una sola. Durante el transcurso de la puesta en marcha, pues les voy comentando aspectos adicionales sobre este drive. Entonces, en este punto vamos a describir nuestro drive, a identificarlo en la red. Vamos a colocar la dirección IP que el drive tiene actualmente. ¿Y cómo se coloca esa dirección IP? Pues bueno, tenemos dos maneras de hacerlo. Por medio del boot, de la herramienta que tenemos del boot de HCP, o lo podemos colocar directamente en el panel frontal del drive. Vamos a lo que son settings, parámetros, y ahí nos va a mostrar cuál es la dirección IP que tiene y podemos modificar en el rango y la subnet que nosotros necesitemos en nuestro proyecto. Una vez nosotros tenemos la dirección IP asignada del drive, lo que vamos ahora a seleccionar es la estructura de potencia que tiene el drive. Como lo mencionó Diego, estos drives se pueden separar en dos elementos, la parte de control y la parte de potencia. Entonces, como la parte de control ya sabemos que es un 527, ahora nos resta seleccionar la parte de potencia. En nuestro caso, la parte de potencia viene identificada en un costado del drive y esa misma número de parte es el que nosotros vamos a colocar en nuestra configuración. Ok. En este momento, entonces, ya tenemos creado nuestro drive con la dirección IP. Ahora, les quiero mostrar acá. A pesar de que nosotros ya agregamos un drive en la parte de Ethernet, no tenemos tags disponibles para su manejo, como sí lo teníamos en el PowerFlex 525, en donde teníamos un vector de entradas que nos referían los estatus del drive, como la frecuencia, la corriente, etcétera, y teníamos un drive, un vector de salidas que eran los comandos. En este caso, eso ya no aplica. Por esa razón, este drive no se puede manejar con el Connected Component Workbench porque tiene una estructura diferente. También, por si alguno se lo ha preguntado, no se puede manejar con el Micro 800. Es absolutamente una tecnología bien diferente, que la única plataforma soportada para este drive es Control Logics y Compact Logics. Ok, entonces, bueno, para manejarlo, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos crear un grupo de movimiento. En este grupo de movimiento vamos a definir el grupo donde va a estar alojado nuestro drive y lo agregamos. Ahora, una característica también con este grupo de movimiento importante. Esta es la tarea de control de movimiento que corre en la CPU. Es la tarea más importante en nuestros controladores. Todo lo pueden interrumpir menos la tarea de control de movimiento. Siempre se ejecuta a esta base de actualización de tiempo. La característica de estos drives de 527 es que la base de actualización mínima es de 4 milisegundos. No podemos utilizar 2 milisegundos. 2 milisegundos usualmente se utiliza con equipos de control de movimiento como Kinetics 5500 y Kinetics 5700 y 5500. Entonces, pero cuando vamos a utilizar PowerFlex 527, es absolutamente indispensable que el mínimo valor de milisegundos que debemos colocar en la tarea de movimiento sean 4 milisegundos. Una vez establecemos nuestra tarea de control de movimiento, agregamos el eje. Aquí este eje nosotros lo podemos llamar eje 1, lo podemos llamar conveyor, como sea necesario, depende de nuestro proceso, ¿no? Entonces, a manera general, vamos a llamarlo aquí eje 1, que es nuestra aplicación, que puede ser un elevador, puede ser un conveyor, puede ser cualquier sistema que esté bajo el mando del 527.
Entonces, dándole doble clic, vamos a abrir los parámetros que corresponden a ese eje. Y lo primero que tenemos que hacer es asociarlo con el drive físico que ya creamos en la red de Ethernet, que por supuesto es el único que nos aparece. Entonces, en este caso es drive 1, ya queda asociado al eje de trabajo 1, que son dos cosas bien diferentes, ¿no? Una cosa es el aspecto físico del drive y el otro es el eje de control de movimiento que estamos creando para nuestro proceso. En esta parte de aquí tenemos las tres opciones que maneja este drive, que es control de frecuencia, lazo cerrado de posición y velocidad. El primer ejemplo que vamos a hacer es trabajar este drive como si fuera un PowerFlex normalito, ¿no? Un variador de frecuencia. Entonces, cuando nosotros elegimos ese modo de operación, pues ya se nos quitan algunos parámetros, algunas funcionalidades, y lo principal está acá, en Frequency Control, que nos permite cuáles son los modos de funcionamiento en que yo puedo utilizar este drive. El básico, que es volts por Hz, que es el más utilizado, tenemos unas curvas específicas para lo que son ventiladores y bombas. Efectivamente tenemos el modo de control, el Sensorless Vector y el Sensorless Vector Economy. Eso depende de la aplicación que vayamos a necesitar. Pero vamos a suponer que necesitamos esta aplicación sencilla, ¿no? Entonces tenemos aquí unos parámetros que él coloca por default. Pero lo primero que tenemos que hacer es irnos y definir qué tipo de motor es el que vamos a manejar. Por supuesto, si este entorno que ustedes ven acá es muy parecido al del Kinetics. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, Kinetics 5500, en este tipo de motor ya nos aparecen si vamos a manejar servomotor o vamos a manejar motores de inducción. En este caso, el PowerFlex 527 solamente ofrece el manejo de un tipo de motor, que es el Rotary Induction. Entonces, aquí simplemente observamos la placa de datos del motor y empezamos a llenar los datos correspondientes con los datos reales, ¿no? Entonces, para nuestro caso, en el demo tenemos un motor de 25 vatios, está manejado a 230 voltios, con una velocidad de placa de 1600 RPM y con una corriente de 0.34 amperios, con 4 polos. Su máximo punto de frecuencia es 60 Hz y una capacidad del 100%. Entonces, aplicamos y ya tenemos entonces hemos introducido los datos correspondientes y podemos entonces en este momento descargar el controlador. Entonces vamos a buscar nuestro controlador en red. Vamos a descargar con el único objetivo de validar que todo esté perfectamente parametrizado. Una cosa importante, el Enable Time Synchronization es absolutamente fundamental porque este equipo ya se considera como un elemento de control de movimiento que está regido por el reloj principal del procesador. Como lo comentó Diego, en un slide que aparecían unos relojes girando, aquí le estamos diciendo que este controlador va a ser el reloj maestro para ese drive. Eso lo que nos va a permitir es que tengamos la capacidad de tener coordinación de ejes. Eso es muy, muy importante en esta parte. Ok, entonces ya terminando la descarga del programa, efectivamente miramos que estamos en run, el eje no tiene ningún problema, no nos manifiesta ningún error acá, nos dice que el eje está detenido y por parte del drive está en running, ¿no? Está corriendo, entonces no tenemos ninguna falla. Perfecto. Entonces desde ese punto de vista volvemos a la parte de controlador, a los parámetros del drive y vamos a analizar o vamos a permitir que el programa calcule el modelo
de lo que tiene conectado. Entonces hay tres formas de calcular esa parte. Una es parte matemática, donde el controlador, con base en los datos de entrada de voltaje, de potencia, de corriente, él nos arroja unos datos calculados que corresponden a la resistencia del estator y al resto de datos que él necesita para el manejo y correcto sintonía del motor. O tenemos también la opción de hacerlo en modo estático. Tenemos dos opciones, modo estático y modo dinámico. En modo estático, cuando nosotros tenemos acoplados cargas que no son posibles moverlas, por ejemplo, porque el modo dinámico me va a llevar la carga a máxima velocidad y hay procesos que no permiten, por seguridad, que tengamos una velocidad máxima en nuestros motores. Entonces, en ese momento aplicamos un movimiento, un test estático del motor. Entonces, en este momento empieza el motor, empieza el drive a imprimir ciertas frecuencias al drive para poder determinar estos parámetros. Entonces, en este momento me arrojó que efectivamente el test ya ha sido completado. Y fíjese de lo que había calculado a lo que es real, él coloca estos datos, ¿no? Importante, esto no funciona si colocan datos falsos de placa del motor. Ya nos ha pasado donde colocan corrientes incorrectas, colocan potencias incorrectas, entonces estos datos quedan mal determinados y no pasa este test. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Aquí nos calcula el slip speed, que es una compensación que hace el drive para cuando está a full carga, y es la compensación en la diferencia entre la velocidad síncrona, que es el campo magnético, con respecto a la velocidad del rotor. Entonces, en este punto especial, nos coloca que 200 RPM, y eso nos va a provocar el efecto que nosotros veríamos cuando estemos colocando nuestro motor en marcha, es que a 0 Hz él está rotando. Entonces, eso es una compensación que se utiliza para cuando estamos en full carga. Entonces, vamos a tratar de corregirle. Le decimos que no queremos esa compensación por el momento, para que tengamos buen reflejo de la posición en la gráfica. Ok, ya pasamos este test, entonces ahora sí podemos mirar cómo se desempeña el motor. Entonces, como ustedes no pueden ver el motor, vamos a ver nosotros en medio de unas gráficas cómo es ese desempeño. Entonces, en este punto de acá, yo tengo que definirle qué es lo que quiero ver. Entonces, los tres aspectos importantes que nosotros podemos ver en estas gráficas con respecto al drive va a ser lo siguiente. Entonces, colocamos 30 segundos de gráfica. Vamos a elegir los presets en los pens que vamos a colocar. Y del eje axis 1, este es el tag que siempre vamos a necesitar maniobrar en nuestro proceso. Queremos ver, primero que todo, la posición actual. Segundo, me interesa la frecuencia de salida. Y tercero, me interesa la corriente. Ok, entonces ahora vamos a cambiar el color a este para que se vea. Entonces, en el primer de la posición me interesa 360, la frecuencia máxima 70 y la corriente máximo 3 amperios. Perfecto, entonces de esa manera ya podemos mirar. Pero ¿qué pasa? Esos datos no están disponibles de manera natural. Es necesario que yo le diga al drive que quiero ver la corriente y que quiero ver la frecuencia de salida. Entonces, para eso nosotros tenemos aquí en Drive Parameters, yo elijo cuáles de estos tags voy a poder, o el sistema, cada vez que haya cada vez que corra la tarea de control de movimiento, me va a mostrar la actualización de estos datos. Por ejemplo, si nosotros
tenemos salidas digitales, yo necesito activarlas y decirle, oye, voy a utilizar las salidas digitales, quiero verla refrescado cada cierto tiempo, ¿no? Lo mismo con las digital inputs. Si yo las voy a utilizar, necesito decirle al drive que las voy a utilizar. En este caso no las vamos a utilizar, pero sí necesito que me refresque el tag de frecuencia, el tag de corriente. Si yo no los elijo acá, yo esos datos no los voy a tener disponibles, ¿vale? Perfecto, entonces vamos a emitir unos comandos directos para poder ver qué está pasando en el drive. Entonces, los comandos directos son unos comandos que me permiten a mí interactuar con el drive de manera rápida. Se configuran igual que las instrucciones de control de movimiento en el ladder. Simplemente que esto me permite a mí, sin necesidad de programar, poder tomar acciones sobre el drive. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a dar este comando que es motion servo on, que me permite a mí habilitar el drive. Aquí vamos a decirle a la gráfica que quiero que me muestre decimales para poder ver qué está pasando. Entonces aquí vemos que tenemos una corriente de 0.34 en el motor. Y una prueba rápida es, vamos a ponerlo a girar. Antes de ponerlo a girar, quiero mostrarles que en la parte del escalamiento, yo le estoy diciendo que mis unidades, que en este momento se llaman position units, pueden ser grados, pueden ser milímetros, pueden ser metros, pueden ser cajas, puede ser cualquier unidad que ustedes estén necesitando en el proceso. Para nuestro ejemplo, una unidad es una vuelta del motor, ¿no? Entonces, eso quiere decir, perdón, la gráfica, eso quiere decir que si yo le coloco al motor que quiero girar a una vuelta por revolución, a una vuelta por segundo, entonces solamente debo colocar aquí en el Motion Axis Jog. Quiero una vuelta por segundo. Entonces cuando lo ejecutamos, él ya está ejecutando. Aquí vemos el cambio de la posición, 5, 6, 7, etcétera. Ahí va subiendo la posición. Tenemos el verde, que es la frecuencia de salida. En este momento está aplicando 2 Hz. Por supuesto, eso en la vida real no debe haber una aplicación donde ustedes necesiten aplicarle 2 Hz, ¿no? Esto es solamente a manera de demo. Por ejemplo, quiero llevarlo a 25 revoluciones por segundo. Entonces ahí vemos cómo las salidas ya se ubicó a 50 Hz. Vemos que se está incrementando la salida, la posición. Vamos a frenarlo acá. De ahí se reducen las Hz, la posición sigue subiendo. Y la corriente, pues bueno, se sitúa donde debe estar. Ahora, una de las ventajas de este drive en ese aspecto es que en lazo abierto yo puedo tener control de posición. Por ejemplo, en este caso estoy en la posición 535. Yo le voy a decir al drive que quiero una posición de menos 300 incremental a una velocidad de 20 revoluciones por segundo. Entonces, en ese caso, incremental. Ok. Está en fallo acá. Se fue un momento a fallo el drive. Vamos a activarlo de nuevo. Y ahora le digo que quiero a menos 300. Entonces ahí la posición, si se dan cuenta, empieza a bajar. Y mira, y para en 235. Entonces, eso es una de las super ventajas de trabajar el 527. Esto ahorita se va a fallas por temas de sintonía, porque no hemos sintonizado, y aparte estoy utilizando una parada bastante agresiva. Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, vamos a
a disminuir las aceleraciones y desaceleraciones del drive, algo más tolerable por el motor. Voy a encender de nuevo, entonces estoy en la posición 235 y yo quiero irme a la posición absoluta 400. Vamos a habilitar a quitar la falla. Bueno, en este momento se fue el motor a sobrecarga y eso hay una seguridad que aplica en el motor que él asume que el motor está caliente. Entonces hay que esperar un cierto tiempo para que él quite esta falla, ¿no? Entonces eso fue por las aceleraciones tan agresivas que le coloqué. Pero bueno, mientras tanto, mientras el motor me permite borrar la falla, les muestro los diferentes parámetros. En esta parte del escalamiento, yo tengo la posibilidad de colocar las unidades que yo necesite con la transmisión que yo necesite. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una necesidad de manejar grados, entonces yo aquí especifico cuál es mi unidad y le digo que 360 grados son una revolución del motor. Entonces, desde ese punto de vista, yo pudiera tener control de cualquiera de los grados a cualquier grado que tenga que ir yo, ¿no? Aquí pues ustedes colocar milímetros, metros o lo que sea necesario en el proceso. Vamos a ver entonces ahorita cómo, esta es la parte, lo que le acabo de mostrar es cómo se maneja el drive en modo frecuencia, es de forma muy sencilla. ¿Qué pasa en el programa? En el programa lo que yo necesitaría hacer es, por ejemplo, colocar un tag que me permita habilitar el drive y colocar las instrucciones de control de movimiento. Por ejemplo, estas instrucciones que nosotros estamos manejando acá, que se llaman MCO, MCF, por ejemplo, Motion Axis Stop, MAH, aplican igualito en el programa. Entonces, si nosotros estamos acá y le damos, por ejemplo, Motion Servo On, él automáticamente me saca la instrucción. Yo le digo al drive acá, a la instrucción que estoy manejando el Axis 1, y él me pide, ok, dame un nombre para esa instrucción. Entonces yo le digo Enable Drive, por ejemplo. Valido mi tag, y ya me queda el renglón listo para yo encender el drive. Si yo quiero, ¿sabes qué? Quiero con el normalmente cerrado del Enable apagar el drive, entonces utilizo la instrucción Motion Servo Off, que estoy refiriéndose al mismo eje, pero tengo que llamarlo de diferente manera. Disable Drive. Valido mi instrucción y de esta manera ya tengo un ejemplo de cómo encender y cómo apagar el drive. Entonces vamos a descargar el programa. Ya en este punto no debemos tener ningún problema con el drive y lo podemos volver a encender. Una de las cosas importantes que le mencionaba al principio de la presentación es que yo puedo, en lazo abierto, tener coordinación de ejes sometidos a un eje virtual como maestro. Obviamente no vamos a cubrir esos aspectos ahorita, pero sí es de interés de ustedes saber que si yo tengo, por ejemplo, 3 drives, eje 1, eje 2, eje 3, y tengo un eje maestro virtual, yo puedo hacer que los 3 drives obedezcan a los movimientos del maestro. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en conveyors. En conveyors, para manejar toda una coordinación de conveyors, no necesito yo estar activando cada conveyor y colocándole una velocidad específica a cada conveyor.
Vamos a suponer que yo tengo un conveyor principal y tengo 2 esclavos. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para que si yo le bajo la velocidad al conveyor principal, los esclavos van a obedecer la misma velocidad que lleva el maestro o la relación que yo coloque. Yo puedo hacer que el esclavo 1 tenga relación 2:1 con el maestro o tenga relación 2.35 con el maestro. Es una cosa así súper exacta. O que el conveyor 3 tenga una relación más rápida, de forma tal que yo manejo solo un conveyor y el resto obedece lo que yo estoy coordinando. Entonces, eso es una súper ventaja en este tipo de drive. Entonces, vamos a mirar acá la gráfica. Vamos a ponerla a correr. En este momento, pues tengo 0 posición, tengo 0 frecuencia, tengo 0 corriente. Y vamos a darle a nuestro programa habilitar. Entonces se acaba de habilitar el drive. Como ustedes pueden ver, ya tenemos corriente en este punto. Entonces, para no hacer más instrucciones en el código, vamos a emitir una instrucción directa que es exactamente como si ustedes la colocaran en el programa. Es igual. En este momento estamos en 0. Quiero ir hasta la posición absoluta 50. Vamos a hacerlo lentamente. Con una aceleración de 20 y una desaceleración de 20. Se me está yendo por sobrecarga. Creo que está muy cerquita la corriente del motor, entonces voy a moverla. Aquí en la parte del modelado del motor, esta corriente está muy cerquita de lo que está pasando actualmente, entonces voy a subirle un poco el margen para que no nos vuelva a molestar en ese aspecto. Bueno, eso entonces es lo que corresponde al manejo del drive como variador de frecuencia. Podemos variar la velocidad ya no en términos de frecuencia, sino en términos de unidades de nuestro proceso, gracias a que tenemos el valor del escalamiento. Entonces, si ustedes dejaran el drive en grados, entonces van a manejar todo su proceso en grados. Quiero avanzar 720 grados y parar, o quiero avanzar a 360 grados por minuto. En el caso de que lo dejara en metros, entonces el drive ya viene a correr en metros. La salida de frecuencia básicamente es una consecuencia de ese movimiento. ¿Sí? Ya no, a diferencia del PowerFlex 525, nosotros manejamos la cantidad de frecuencia que necesitamos para el proceso. En nuestro caso, nosotros ya vamos a utilizar unidades. Ahora, todo el proceso de control del drive reside en la CPU, no reside en el drive. Por ejemplo, en el 525, ustedes pueden preguntarse, pero en el 525 yo también tengo control de posición. Y también puedo conectar un encoder. Y la respuesta es sí, efectivamente se puede, solo que el lazo de control de posición en el 525 reside en el drive. Yo como controlador no tengo absolutamente nada que ver en el lazo de regulación, en las constantes de ganancias para controlar la posición. Eso reside en el drive. En el 527 todo sucede acá, en el eje 1. Yo ahí tengo las características del motor, tengo las ganancias que voy a colocar, tengo la definición del tipo de feedback que voy a tener. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Aunque se parezcan físicamente, trabajan absolutamente diferente. Bueno, la parte de frecuencia, variador de frecuencia no tiene más ciencia, es exactamente lo que tenemos acá. Ya vimos cómo se maneja con comandos directos, ya vimos cómo se trabaja a través de comandos de control de movimiento en la escalera, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, si ustedes necesitan un jog, aquí está la instrucción de jog, solamente es la misma dinámica. Seleccionamos el eje,
seleccionamos el tag, qué dirección tiene, cuál es la velocidad, cuáles son las unidades y llenamos todo el resto de datos que la instrucción nos pide. Ahora, vamos a ver cómo se maneja este drive en términos de lazo cerrado. ¿Y qué hay que hacer para colocar a puesta a punto el lazo cerrado? Entonces, en lazo cerrado, ya no lo vamos a utilizar como control de frecuencia, sino vamos a utilizarlo como position loop. Entonces, hay datos que desaparecen y hay datos que aparecen, porque aquí necesitamos un poquito más de mejora en el performance. Entonces, ¿qué tipo de aplicación es? Y aquí me muestra, es una custom, es una básica, es una tracking y punto a punto. ¿Pero qué es eso? Vamos a hacer un momento, una sintonía básica, es decir, no le vamos a exigir muchísimo al lazo de control. Y vamos a ver quién nos aparece más en el drive. Entonces, por características del motor ya las tenemos, son las que habíamos metido antes. Nos aparece esta, que es el motor feedback. El motor feedback, yo tengo que decirle que voy a utilizar un encoder de tipo incremental. El tipo incremental son esos encoders que tienen el señales A más, A menos, B más, B menos, Z más, Z menos. Es el único tipo de encoder que permite este drive. Esta resolución que él nos coloca por default es la más óptima que el drive puede recibir. Yo aquí puedo ajustar, depende del tipo de encoder que tenga. Vamos a suponer yo tengo un encoder de 360 pulsos. Él utiliza la interpolación en cuadratura para llevarme finalmente a este tipo de resolución, ¿no? En nuestro caso, en esta aplicación que tenemos acá, este encoder, tenemos un encoder de 1024 pulsos. Esto no se puede modificar, no le puedo decir yo interpolación de 2, a pesar de que él me lo cambie acá, eso me va a repercutir en una falla del drive. La única posibilidad es interpolación de 4. Las características de los encoders, ¿cuál es? No están forzados a que sean necesariamente encoders Allen Bradley. La única característica que el drive necesita es que tenga 1024 pulsos y que la alimentación sea de 5 o 12 voltios. Esta alimentación no va al PLC. Esta alimentación o ese feedback o esas conexiones van directamente a una tarjeta que se conecta en el variador. Entonces, por parte del feedback es lo único que nosotros necesitamos configurar en este punto. Ok, una vez configurado podemos descargar. Y hay que hacer una serie de pasos adicionales para poder colocar a punto nuestro motor. Entonces, una vez descargamos la aplicación, necesitamos validar que el encoder se mueve en la misma dirección positiva que el motor está girando. Para eso, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de este hookup test. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Necesito que me mires la dirección del motor y la dirección del feedback. Aquí le damos la distancia en que nosotros queremos movernos. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros hicimos este escalamiento de 360 grados, donde 360 grados es una vuelta, yo aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Te doy 720 grados para que hagas esa prueba. Entonces vamos a ver que el motor hace 2 vueltas. Y le damos. Aquí ya dio las 2 vueltas, nos dice el test completado. Te pregunta, ¿el motor giró en la dirección hacia adelante de donde necesita la aplicación? Aquí le decimos sí o no. En nuestro caso es sí. Entonces él nos dice, mira, actualmente estaba así configurado el drive y debido a la prueba encontré que el feedback está invertido. Entonces tú aceptas los resultados. Ok, una vez tenemos eso, aquí tenemos la polaridad del
de lo que es el feedback, la polaridad del motor y la polaridad del movimiento. La polaridad del movimiento es si tú quieres que el encoder cuente en un sentido del motor. Por ejemplo, vamos a suponer que en este momento el motor está girando en sentido horario y el incremento del encoder está al revés. En vez de subir, empieza a bajar, ¿no? 200, 190, 180. Entonces, aquí cambiaríamos a invertido. Entonces, es una de las características que antes en el 525 necesitábamos soltar un cable del motor e invertirlo para que el movimiento fuera para el otro lado. En este caso, no. Aquí le decimos, oye, necesito el movimiento para el otro lado. Simplemente lo inviertes y es todo lo que hay que hacer. Una vez nosotros ya hemos validado que nuestro feedback está funcionando perfectamente bien, vamos a proceder a hacer el autotuning. En el autotuning, yo necesito decirle, bueno, qué tipo de aplicación voy a hacer. Y es justamente para poder graduar el lazo de control de posición y velocidad de una manera óptima. Entonces, vamos a colocar nuevamente nuestra gráfica y vamos a mirar qué hace el drive, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa importante en el escalamiento. El escalamiento le voy a decir que sea cíclico, en modo de viaje. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le coloco ilimitado al variador, él va a empezar a subir 1, 2, 3, 4, 5 millones, 2 millones, 3 millones, lo que sea, así como lo ven ustedes aquí arriba. Estamos en 1.53 por e a la 6. Entonces, yo le digo que el movimiento va a ser limitado. Es decir, yo quiero que cuando el motor rote de 0 a 360 grados, vuelva otra vez el conteo a 0 y se permanezca en ese lapso de posición. Entonces, yo aquí le coloco position unwind es cuál es el número de la posición máximo cuando el drive llega a ese punto y se vuelve otra vez 0. Entonces, en nuestro caso va a ser 360 grados y ahorita lo vamos a ver reflejado en el movimiento. Muy bien. Entonces, en este momento, mira, la posición se nos ubicó en 203. Vamos a proceder a hacer el autotune. Aquí, entonces, el autotune ¿qué va a hacer? El drive va a hacer un pulso. Es como en control, hacemos un escalón para determinar cuál es la respuesta de nuestro sistema. En este caso, él va a medir cuál es la inercia que tiene conectada, qué compensaciones tiene que hacer y cuál es la ganancia que debe colocarle al drive para que él responda bien. En nuestro caso tenemos que darle un margen considerable, vamos a darle 3.600 grados de libertad de movimiento que equivalen a 10 vueltas. La velocidad, ¿qué velocidad le colocamos acá? Para nosotros tener una idea aproximada de cuánto, yo usualmente coloco el 80% de la velocidad máxima, pero ¿cuál es la velocidad máxima? Para eso nosotros vamos aquí al planner. El planner nos dice, mira, para la configuración que usted colocó, esto es lo máximo que vamos a movernos. Entonces él nos dice que tenemos 11.520 grados máximos de velocidad. Entonces en el autotune vamos a colocar algo cercano al 80%, vamos a colocarle por ahí 9.000. Y colocamos el autotune. En este momento ya el motor hizo su movimiento ligero y él me dice, mira, estas eran las actuales y esto es lo que yo calculé. Entonces, prácticamente nos dice, ¿acepta los valores? Y yo le digo, sí, acepto esos valores. Entonces vamos a ver una manera sencilla, vamos a ver cómo responde el lazo de control. Aquí vemos la posición. De manera sencilla vamos a activar el eje aquí con los comandos directos. Entonces fíjense cómo está controlando la posición. Claro, no es lo ideal, ¿no? En este momento, si ustedes vieran el motor está haciendo cabeceos para adelante, para adelante, para atrás, intentando tener una posición específica. Y ahí es donde entra todo, ¿no? Es donde la magia del tuning. Ahora,
Esto depende muchísimo de la relación de inercia que nosotros tengamos en nuestro drive. Esto muchas veces funciona, por ejemplo, esto sería perfecto si el motor estuviera a través de una caja de engranajes. Tenemos que tener en cuenta que no estamos enfrente de un servo. Un servo es absolutamente especialista en control de movimiento muy, muy estricto. Nosotros estamos en este momento enfrente de un motor jaula ardilla con un encoder sencillito incremental. Pero vamos a sacarle el mejor provecho que nosotros le hagamos a este drive. Entonces decimos, ¿sabes qué? La sintonía básica no me sirve. Vamos a parar, vamos a deshabilitar el drive y vamos a intentar otro método. Tenemos varios tracking, punto a punto, constante velocidad. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la sintonía punto a punto es cuando necesitas sintonizar el drive porque tu aplicación necesita ir del punto A al punto B. ¿Cómo funciona internamente la CPU? La CPU tiene algo que se llama posición comandada contra el feedback de posición. La posición comandada es una trayectoria que la CPU calcula y compara con el valor de posición que me envía el feedback, en este caso el encoder. Esta sintonía de punto a punto tolera ciertas discrepancias entre la posición calculada y la posición actual siempre y cuando lleguen al mismo punto. Es decir, si tú sales del punto A al punto B, no me importa qué pases durante esa trayectoria, puede estar un poquito desviada. Lo que sí me importa a mí es que llegues a la posición 100 que yo te dije. Ese es un tipo de sintonía. La posición tracking es una sintonía un poco más agresiva. Es decir, yo sí le estoy diciendo al drive, me importa muchísimo que durante la trayectoria del punto A al punto B sigas súper estrictamente a la posición comandada. ¿Qué es lo que hace eso? Pone ganancias agresivas para que el motor siga muy bien la trayectoria que se le ha especificado en la CPU. Ahora, ¿cuáles son los pro y los contra? Los pro, efectivamente tenemos precisión, pero eso depende de qué mecánica ustedes seleccionan para eso. Tiene que haber una relación de inercia muy baja, usualmente menor a 5, idealmente que sea 1 a 1 la relación entre inercia del motor y la carga. Pero si nosotros queremos colocar un motor acoplado directamente, así súper grande, acoplado a una banda transportadora y queremos que nos responda súper bien, ahí hay que tener cuidado con eso, porque podemos forzar los motores, podemos forzar las ganancias y eso nos va a repercutir en constantes fallos, que se fue a sobrecarga, que no es capaz el motor, etcétera, ¿no? Entonces, por lo pronto, como ejercicio, vamos a aplicar una ganancia de tracking para que sea un poco más exigente. En este momento, la aplicamos. Hace el movimiento necesario el motor. Mira lo que hace el motor. Aquí ustedes pueden ver qué es lo que hizo. Aceptamos los resultados y vamos a energizarlo a ver cómo nos responde. Entonces, aquí tenemos una respuesta un poquito más baja, pero ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Eso todavía no me resuelve mi problema, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen entonces la capacidad de jugar con las ganancias del sistema de ancho de banda y la amortiguación de forma manual. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le aumento el ancho de banda? Entonces, vamos a ver, mira cómo respondió mejor el motor, ¿no? Queda en la posición 247. Eso es lo que nos permite. ¿Qué pasa si yo la bajo? Entonces, ustedes ven, mira cómo se sale de control, ¿no? Entonces, esto es la ventaja del tuning manual. El auto-tuning es una bastante buena aproximación a lo que nosotros necesitamos. Pero por esa misma razón, el Estudio 5000 cuenta con esta herramienta, que es el Manual Tuning.
dependiendo de lo que yo necesito y veo la respuesta en mi sistema, yo puedo cambiar las ganancias para tener una mejor respuesta, y en este momento la tengo. Entonces, por ejemplo, estoy en la posición 247 y me quiero ir a la posición 180. Bastante lento. Entonces, voy a ejecutar el movimiento y vemos que efectivamente me responde súper bien el sistema, ¿no? Entonces, eso ya es el sistema de control en lazo cerrado. La ventaja de esto respecto a lo que estábamos viendo en la primera parte, ¿cuál es? En la primera parte estábamos en lazo abierto. Lazo abierto se le llama a un sistema cuando yo no tengo sensor para medir las condiciones del proceso. En este caso, la posición. Entonces, imaginemos que estamos trabajando el drive en lazo abierto en una banda, está trabajando perfecto, pero de repente yo le coloco carga. Entonces, yo le coloco carga, no tengo cómo medir si la velocidad se me bajó o se subió. Él asuma que está trabajando bastante bien. Él tiene una serie de compensaciones, pero no es preciso. Nosotros acá sí pudiéramos saber qué está pasando. Por ejemplo, vamos a colocarlo a rotar lentamente. Entonces ahí vemos cómo está, bueno, vamos a colocarlo un poquito más rápido, 20. Ah, no, son 360 grados acá. Por ejemplo, ahí, estoy girando a 360 grados por segundo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿para qué servía esa position on white? Es para eso. Para que la posición vaya de 0 a 360 grados y vuelva a 0. Fijémonos en la corriente. La corriente es la roja, es de 0.23. Si yo al drive voy a intentar... Ay, no sé qué pasa. Se fue falla. Si yo al drive intentara colocarle, lo que pasa es que aquí estamos restringidos. Si yo al drive intentara colocarle una carga, se fue de comunicación. Ah, ya volvió. Yo vería cómo cambia la corriente. Ahí está bien. Vamos a ponerla a energizar otra vez. Está configurando. Entonces, en lazo cerrado, ¿qué pasa? En lazo cerrado, si yo le hago una carga al motor, inmediatamente el encoder se entera de que alguien le está colocando una obstrucción al motor, entonces él compensa en corriente para mantener la velocidad. Esa es la ventaja de nosotros tener un elemento de medición de posición o velocidad, que nosotros vamos a garantizar que la posición llega hasta donde debe ser, que la velocidad a la que yo le especifico el drive va a funcionar correctamente, gracias a que tenemos un feedback de posición. Entonces, esta parte es lo que les quería mostrar, es cómo este drive nos sirve para el control de posición. Una cosa bien importante es, no tenemos que abusar de la tecnología, y lo decimos ¿por qué? Porque muchos clientes ven un potencial equivocado de reemplazar algo que estaban haciendo con servos. Ahora está fabuloso el 527, lo voy a hacer 527 porque un servo vale alrededor de $1,500, un motor me cuesta 300, un 500 cuesta alrededor de $1,300, este equipo viene a costar casi la mitad, pero pilas con eso porque no es lo mismo. Si yo tengo un sistema que tengo que rotar menos de una vuelta, este equipo no es el correcto. Porque acuérdense que los motores de ardilla necesitan también una refrigeración. Pero si estamos pensando en un sistema de bandas, en donde yo necesito que una caja, vamos a suponer que tenemos un conveyor de 5 metros, y en la mitad del conveyor tenemos un sensor, y yo necesito que a partir de ese sensor, en la caja me pare 2 metros 2.5 metros adelante con absoluta precisión, entonces este producto sí vale la pena, porque tenemos un muy buen recorrido del motor, es decir, el motor para alcanzar esa posición tendrá que girar muchas veces, tendrá que refrigerarse, llegar a ese punto, y vamos a alcanzar la posición
sin ningún problema. O por ejemplo, como nos pasó en una aplicación de pintura, yo necesito que el motor desarrolle o la banda desarrolle un patrón de vaivén, ¿no? Es decir, avanza 2 metros, retrocede 2 metros, avanza 2 metros para hacer un patrón de pintura. Ahí este producto es absolutamente indispensable y súper bueno, y no necesitan colocar un encoder, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento normal? Cuando ustedes tengan una aplicación en donde estén pensando meter el 527, acérquese con nosotros como Rockwell o como el distribuidor para pedir la asesoría si el producto vendría a ser esto apropiado para la aplicación. Entonces, yo sé que estamos sobre el tiempo. Esto es básicamente lo que le quería mostrar. Es un equipo bastante sencillo. Los que han manejado control de movimiento van a encontrar que se encuentra con un producto muy similar. Adelante. Ok, y por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Si en este momento no tienen preguntas, pero después les surge, las pueden canalizar mediante Diego. Con Diego nos podemos hablar para poder responderles a ustedes a tiempo y en forma cualquier pregunta respecto a este drive. Una cosa adicional que también mostró Diego en su presentación. Con este drive yo tengo la capacidad de tomar estampas de tiempo con sensores, por ejemplo, para el registro de marca. ¿Qué es el registro de marca? Usualmente, por ejemplo, en las bolsas de leche, ustedes han visto una marca de color negro que se llama la marca de registro, se llama así. Entonces, hay unas ciertas técnicas para hacer sincronía de ejes con ese tipo y correcciones con ese tipo de marca que entran a unos sensores especializados que se llaman sensores de registro, y esos sensores entran directamente a estos drives. Los 525 no tienen esa capacidad, pero los 527 sí tienen la capacidad de tomar estampas de tiempo y con eso hacer correcciones de posición en términos de nanosegundos de captura. Es una velocidad bastante rápida. Otro punto importante antes de que se me olvide es la respuesta en cuanto a aceleración de este drive no es la misma que el 525. Eso es absolutamente importante. Para que nosotros tengamos respuestas similares en aceleración y desaceleración con respecto al 525, se necesita lazo cerrado. Como experiencia, cuando este producto fue lanzado al mercado, muchos clientes tomaron la ventaja de, ¿sabes qué? El 527 trae 2 puertos, el 525 trae un puerto, me voy por el 527 para hacer la misma tarea. Ahí yo sí les sugiero siempre que van a utilizar este equipo, asesórense con nosotros para saber si el equipo es apropiado. Porque la respuesta de este equipo en lazo abierto es muy diferente al lazo cerrado. Si yo, por ejemplo, necesito solamente encender un ventilador a 50 Hz y ahí se queda todo el día, el producto es perfecto, no hay tanto cuidado. Pero si yo necesito acelerar una banda y pararla en menos de un segundo, ¿sabes qué? Es que necesito pararla en 200 milisegundos, cuidado. Ahí ya el lazo abierto no es la mejor opción. Ahí la mejor opción es lazo cerrado. Esto solamente como para prevenirlo. El producto es súper bueno, pero es para emplearlo en los procesos adecuados. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Si tienen preguntas, nos pueden escribir en la sección que dice questions, y si es necesario yo les habilito el micrófono para habilitarles a todos, entonces en caso y no generar mucho ruido. Si no, muchas gracias ahí por el espacio. Igual Diego, no sé si deseaba agregar algo más. Perfecto, muchísimas gracias.
No, de mi parte no, Eduardo, darles el agradecimiento por el espacio y por el tiempo a los participantes prestado y estamos a la disposición cualquier inquietud o necesidad que tengan para alguna aplicación específica. De nuevo, muchas gracias y buen día. No, sí, muchas gracias a todos, más bien, y muchas gracias a ustedes por el apoyo.